Hola, yo soy Camilo Gaspar Santamaría y voy a presentar el tema de cálculo diferencial, unos ejemplos, su historia y vamos a resolver unos problemas. Historia: el cálculo diferencial. Se origina en el siglo XVII al realizar estudios sobre el movimiento, es decir, al estudiar la velocidad de los cuerpos al caer al vacío, ya que cambia de un momento a otro. La velocidad en cada instante debe calcularse teniendo en cuenta la distancia que recorre un tiempo infinitesimalmente pequeño. En 1666, Sir Isaac Newton fue el primero en desarrollar métodos matemáticos para resolver problemas de este índole. Inventó su propia versión del cálculo para explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Newton concibió el llamado método de las fluxiones, considerando a la curva como la trayectoria de un punto que fluye, denomina momentum, de la cantidad de fluente al arco muy corto, recorrido en un tiempo excesivamente pequeño, llamado la razón del momentum, al tiempo correspondiente, es decir, la velocidad. Casi al mismo tiempo, el filósofo y matemático Alan Gottfried Wilhelm Leibniz realizó investigaciones similares e ideando símbolos matemáticos que se aplican hasta nuestros días. La concepción de Leibniz se logra al estudiar el problema de las tangentes y su inverso basándose en el triángulo característico de Barrow, observando que dicho triángulo al que se forma con la tangente, la subtangente y la orden del punto de tangencia, asimismo es igual al triángulo formado por la normal, la subnormal y la ordenada del mismo punto. Los símbolos, la palabra derivada y el nombre de ecuaciones diferenciales se deben a Leibniz, dx, dy, dx. La notación de y f de Leibniz destacaban al aspecto de operadores que probaría ser importante más adelante. Para 1675, Leibniz se había quedado con la notación Φy dy igual a y cuadrada entre 2, escrita exactamente como se hace hoy. Sus resultados sobre el cálculo integral fueron publicados en 1864 y 1686 con el nombre de cálculos sumatorios. El término cálculo integral fue sugerido por Jacob Bernoulli en 1690. Después de que Newton y Leibniz, el desarrollo del cálculo fue continuado por Jacob Bernoulli y Johann Bernoulli. Sin embargo, cuando Berkeley publicó su Analyst en 1734, atacando la falta de rigor en el cálculo y disputando la lógica sobre lo que se basaba, entonces hicieron grandes esfuerzos para amarrar el razonamiento. Maclaurin intentó poner el cálculo sobre una base geométrica rigurosa, pero sus fundamentos realmente satisfactorios tendrán que esperar al trabajo de Cauchy en el siglo XIX. El cálculo diferencial es una parte del cálculo infinitesimal y del análisis matemático que estudia cómo cambian las funciones continuas según sus variables cambian de estado. El principal objeto de estudio en el cálculo diferencial es la derivada. Una noción estrechamente relacionada es la diferencial de una función. El estudio del cambio de una función es de especial interés para el cálculo diferencial, en concreto, el caso en el que el cambio de las variables es infinitesimal. Esto es cuando dicho cambio tiende a cero, se hace tan pequeño como se desee. Y ese cálculo diferencial se apoya constantemente en el concepto básico del límite. El paso al límite es la principal herramienta que permite desarrollar la teoría del cálculo diferencial y la que lo diferencia claramente del álgebra. Desde el punto de vista del filósofo de las funciones y la geometría, la derivada de una función en un cierto punto es una medida de la tasa en la cual una función cambia conforme un argumento se modifica. Esto es, derivada involucra términos matemáticos, una tasa de cambio, una derivada es el cálculo de las pendientes instantáneas de f por x en cada punto x. Esto se corresponde a las pendientes de la tangente de la gráfica de dicha función en sus puntos.
una tangente por punto. Las derivadas pueden ser utilizadas para conocer la concavidad de una función, sus intervalos de crecimiento y sus máximos y mínimos. La inversa de una derivada se llama primitiva, antiderivada o integral. Hola, yo les explicaré un ejercicio muy fácil de derivadas. Siempre va a ser una derivada, es una función que depende de x. Siempre en una derivada siempre se tiene que igualar a cero. Y todo lo que no sea en la derivada x será una constante. Y en este ejercicio siempre, o sea, aquí tenemos dos constantes porque no tienen una x. Mientras no se encuentre una x pues en la derivada, su derivada siempre va a ser f x es igual a cero porque no había una constante, o bueno, más bien no había una x.